¿Me puede confirmar si puede lograr verse? Disculpe. Sí, ya se ve, Daniel. Bien, el título que tiene como nombre Lágrimas de un retrofuturismo, del sarcasmo del Vaporwave a la nostalgia del Synthwave. Vaporwave y Synthwave son dos manifestaciones culturales, asimismo como manifestaciones artísticas que han podido emanar de la cultura del consumismo, cultura de lo digital, cultura, digamos, de las redes informáticas, así como también de la cultura pop que ha trascendido durante los años 70, 80 y 90. Inicialmente vamos a dar una apertura inicialmente, como lo estamos mencionando, acerca del inicio de la cultura pop que suscitó o que dio, digamos, el producto a esta cultura de consumo, a cultura de consumo, pero basándose en el capitalismo contemporáneo. Quiero iniciar esta introducción mencionando lo que mencionaba el economista Vincent, ¿no? Que nos menciona laissez-faire, laissez-passer, que significaba dejad pasar, dejad hacer. El mundo va por sí solo. Es decir, deja que las leyes del mercado, deja que la economía natural pueda florecer sin ningún tipo de intervención estatal, o en el caso de Adam Smith, una menor intervención estatal que no pueda comprometer el correcto avance ni el desarrollo de las naciones. Dentro del ingreso del capitalismo contemporáneo, nosotros tenemos años bien, pero bien impactantes que podrían suscitarse entre los años 90, entre los años 70, años 80. Específicamente el impacto que pudo haber producido Japón, el impacto que pudo haber producido Estados Unidos. Hay una fuerte comercialización debido a que después de la segunda revolución industrial hubieron necesidades y crisis que estimularon que el industrialismo pudiera, digamos, llegar a adquirir una mayor dinámica. Apareció el sintetizador como un instrumento musical que inmediatamente ingresó a nuevos géneros, ya sea el New Wave, el Dark Wave, el Synth Pop, entre otros. Asimismo, también apareció en 1983 el Internet, pero a nivel masivo, porque anteriormente ya había otro tipo de conectividades, pero vamos a hablar, digamos, el nivel de consumo, el nivel de comercio, que no solamente se va a destinar a un tipo de sección industrial, sino a un tipo de sección urbano, a un tipo de consumo tradicional o para la población ordinaria, como se podría decir. También la ingeniería automotriz en el campo de los vehículos, que en 1980 eh, se llegó a dar gracias al impacto que trajo consigo la crisis de la gasolina, la crisis del combustible, y por medio, digamos, de la complejidad y la privatización que trajo los países árabes en cuanto a este tipo de crisis, ¿verdad? Asimismo, también la literatura y la ciencia fue modificada, fue influida, impactada gracias a la ciencia ficción que hubo, digamos, en obras retrofuturísticas, dentro de ellas el cyberpunk, el steampunk, el raypunk, el atom punk, entre otro tipo de subgéneros de la ciencia ficción que abarcan la literatura. La arquitectura y la eliminación después de la Segunda Guerra Mundial también fue de muy, pero mucha impacto social, sobre todo la arquitectura que versa el tipo de arte, el tipo de arquitectura brutalista, se podría decir, ¿no? Que impactó bastante en los cines. Lo que vendría a ser el uso de las luces de neón también impactaron bastante dentro de la visión futurística que quizá las poblaciones podían tener, sobre todo en las potencias mundiales. Inicialmente podemos verlo aquí en el caso de Estados Unidos, podemos verlo también en Inglaterra, podemos verlo aquí en Pekín, en China, en Tokio y al mismo tiempo en Rusia. De estas imágenes básicamente podemos decir que Tokio y Estados Unidos son los que llegan a generar un mayor liderazgo sobre la urbanización y sobre el concepto de modernidad digital, ¿no? Ahora, pasemos también a los años 80, cuando esta comercialización se llevó, digamos, a una sociedad de consumo, que básicamente inició en los 70, pero a mediados de los 70 y terminó todavía expandiéndose hacia el año 90, en los cuales no solamente las marcas ingresaban a una cultura de consumo por medio de bebidas, por medio de indumentarias, por medio de los videojuegos, por medio incluso de aparatos tecnológicos que puedan generar cualquier tipo de diversión, cualquier tipo de connotación de pasividad en la población, estableciendo un criterio de consumo. Todavía
derecho del consumidor a nivel latinoamericano, en este caso, no se había, digamos, desarrollado del todo correcto, así que no se estimaban algunos tipos de directrices o parámetros dentro de las relaciones de consumo entre el proveedor de un servicio o el proveedor de un producto y el sujeto consumidor, ya sea un consumidor ordinario, un consumidor final o un consumidor mixto según el tipo de legislación. El cine, por ejemplo, en el caso de las películas de ciencia ficción, ingresaron fuertemente en los años 80. La inspiración que pueda, digamos, generar también el hecho de los descubrimientos espaciales también generó un impacto junto a los tipos de colores que se podían ver, por ejemplo, en el caso de los estuches de los videocaseteras, la computadora, los sistemas operativos, como es el caso de la computadora de la marca Apple, computadora de la marca, digamos, por parte de Microsoft, las empresas Dell, IBM, HP y entre otras, ¿no? Al mismo tiempo aparecieron, digamos, lo que vendría a ser la cultura de los videojuegos, las consolas arcade, que las consolas Neo Geo, que muy aparte de las otras consolas que también salieron al mercado, como vendría a ser la Sega Genesis, la Nintendo, Sony todavía apareció aproximadamente a los 90, y al mismo tiempo toda esta cultura empezó a adquirir dentro de la juventud un cierto tipo de cultura pop, como podríamos mencionarle, ¿no? El tipo de secundaria americana, ya Estados Unidos aquí, Estados Unidos y Japón, como hemos mencionado, eran líderes pioneros en lo que vendría a ser, digamos, la industrialización, el nuevo capitalismo contemporáneo que emitía, digamos, un nuevo estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida basado en el consumismo, un estilo de vida que podía generar, digamos, el desarrollo personal, el desarrollo moral, el desarrollo de una sociedad en base al constante hiperconsumismo, por no decirlo de esa manera. Entonces, reviviendo todos estos componentes que el capitalismo creó en los años 70, los años 90, surge inmediatamente un nuevo concepto, pero conceptos de nuestros días, conceptos de los años 2000 hacia adelante, específicamente del año 2010 a nuestra fecha que vendría a ser el año 2022. Se hace, por así decirlo, una especie de retrofuturismo, regresar al futuro que en los años 70 y 90 se buscaba estimar. Uno de estos componentes, uno de estos impactos, podría ser, por ejemplo, la música de sintetizador, que vendría a ser una música electrónica que parte del chillwave, que busca llegar a enaltecer esta época de consumismo, esta época de hiperconsumismo que se manifestaba por medio del capitalismo contemporáneo. La aparición del sintetizador generó, digamos, mucho mercado, mucho comercio y mucha posibilidad de poder generar nuevos productos que tengan que relacionarse con la visión auditiva, con los mecanismos que pueda, digamos, utilizarse en el cine, los videojuegos. Es decir, el sintetizador fue el instrumento musical que dio paso no solamente al cine, no solamente al paso de los videojuegos, sino también a la industria musical. Entonces, Sideway, como un subgénero de la electrónica que se inicia a partir del año 2000 aproximadamente, busca realizar efectos de sonido, busca realizar composiciones que se basen en OSTs o soundtracks de películas ochenteras, efectos de sonido que quizá aparecieron en los años 80, ya sea del cine, ya sea de los videojuegos, ya sea, digamos, de propagandas de TV, incluso de anime, porque como estamos mencionando, Japón también tuvo que ver un fuerte impacto, era uno de los pilares dentro de esta visión capitalista contemporánea en lo que viene a ser la cultura de hiperconsumo. Este ritmo ochentero que Soundwave busca recalcar, busca retroalimentarse a modo de recuerdo. Este vendría a ser la palabra precisa que Soundwave utiliza, un recuerdo, una nostalgia de poder revivir toda esa época que en los años 80, toda esa cultura pop que se produjo en aquellos años 80, cuando aparecieron las marcas, aparecieron los videojuegos, es decir, todo lo que hoy en día disfrutamos que inició en los años 80 es lo que Steinway busca recrobar, busca retomar, busca enaltecer como una época llena de esperanza, una época llena de
enaltecimiento al consumo como una fuente para lograr quizá la felicidad, el desarrollo personal, el desarrollo familiar y cualquier otro tipo de desarrollo que en un estado o que dentro de una población pueda, digamos, llegar a proyectarse. Como hemos mencionado, el instrumento de los años 80 básicamente fue el sintetizador. También aparecieron las guitarras eléctricas, el fuerte uso del saxo, pero el sintetizador, como hemos mencionado, fue aquí uno de los mayores pilares establecidos que llegó a generar un mayor impacto en la apertura de nuevos tipos y nuevas formas de música, ¿no? Al mismo tiempo, dentro de la concepción del Sideway, algunos autores básicamente no necesitaban inicialmente un estudio, solamente necesitaban de la computadora, necesitaban solamente de un sintetizador análogo, e inmediatamente podían realizar, digamos, algún tipo de pieza musical que ya podían comercializarla gracias a Internet. En este espacio fue de vital importancia el grupo de redes sociales llamado MySpace, por los cuales estos artistas llegaban a compartir sus creaciones. En la actualidad ya este subgénero musical, parte de la electrónica, ya se ha comercializado mucho más y justo tenemos acá una frase que vendría a ser por parte de Perturbator, que vendría a ser un artista Synthwave de bastante relevancia dentro de este tema, que nos menciona, no se trata de revivir y copiar directamente los 80, se trata de coger el espíritu de la época y con ello crear un nuevo movimiento artístico. Quien a veces opina que este tema es o no es demasiado ochentero, es que todavía no ha entendido el concepto. A nivel de Synthwave tiene dos tipos de connotaciones. Por un lado, tenemos el componente artístico de forma pictórica y el componente de artista de arte musical, ¿no? Un arte sonoro. En lo que respecta al arte musical, hemos mencionado toda esta relevancia en los 80 que se busca tener. Pero ahora pasemos a ver cuál es esa implicancia o cuál es esa providencia originaria que quizá pudo haber tenido el Synthwave en base, digamos, al tipo de álbum que llega a utilizar. En este punto podemos ver que las luces de neón llegan a jugar un papel sumamente importante. Y es que en 1980, como hemos mencionado al inicio de la diapositiva, las luces de neón llegaron a tener un mayor comercio. Si bien es cierto, las luces de neón poseen, digamos, una trascendencia, una originaria que es desde 1930, recién a partir de 1980 hubo la posibilidad de generar su mayor comercio y fue donde los centros comerciales, películas y todo cualquier otro servicio o fuente de bienes de consumo, digamos, podían disfrutar de este tipo de tecnología. Este gas del neón ya podía ser utilizado en forma masiva. Los autos deportivos, que habíamos mencionado justo con la revolución, con la crisis dentro del petróleo que había habido por parte de algunos estados árabes, había hecho que en Estados Unidos, en Japón, haya, digamos, la necesidad de mejorar los vehículos. Quizá hubo una revolución industrial, básicamente, nuevamente, pero por parte de la ingeniería automotriz. Aparecieron autos modernos, también inspirados dentro de la tendencia cyberpunk, sí que podemos llamarlo de esa manera. Es ahí donde básicamente fue una de las cunas de los vehículos deportivos futurísticos de aquellos años, ¿no? El sol de Miami. Miami básicamente viene a ser la parte de Estados Unidos, el departamento de Estados Unidos, que también impactó dentro de la cultura Synthwave. Lo que vendría a ser, por ejemplo, tenemos acá el sol de Synthwave, el sol de Synthwave, pero que proviene del sol de Miami. Incluso también series como la de Miami Vice, que agregó componentes de sintetizador en su serie, fueron también utilizadas dentro de los próximos artistas de Synthwave para poder utilizarla y crear, digamos, sus toques nostálgicos. De igual manera, los colores que utiliza el Synthwave son colores basados quizá en una metafísica que les permita, digamos, que les permita salir de aquella época en las cuales, digamos, se suscitó antes de la revolución industrial, perdón, antes de la segunda revolución, después o durante la segunda revolución. Por ejemplo, tenemos dentro de ello el color púrpura que implica, digamos, una metafísica, implica un tipo de virtualidad, una sensación, digamos, de dejar de pisar tierra, es decir, una era de sueños, una era que te permitía disfrutar la vida, que te permitía disfrutar
la connotación cultural más allá de cualquier tipo de problema. Es decir, el, el estado de hiperconsumismo te generaba salir, digamos, de la materialización en la cual te desenvolvías, ya que el producto te permitía poder, digamos, desprenderte de lo material y realizar una actividad metafísica para poder idealmente salir de ese concepto y lograr una felicidad más allá de lo que materialmente se te podría generar. De igual manera, el rojo, que generaba una emotividad y una pasión, circuló también dentro de los colores del Synthwave. El rosado, que permitía una sensibilidad, una pureza, que era una especie de uso relativo dentro de los árboles de Synthwave, ¿no? Y de igual manera el amarillo, que vendría a ser el calor, un tipo de viveza, de agresividad, de decir, ya puedo ser yo, decía el individuo. El individuo decía, ya puedo ser yo en la época de los 90, en la época de los 80, pero decía, soy yo en base a un tipo de producto consumido en aquellos años. Pasemos ahora a Vaporwave. Inicialmente, Synthwave lo habíamos mencionado en torno quizá a el laissez-faire, laissez-peasy, ¿no? De dejad pasar, dejad hacer, ¿no? Como una especie de naturaleza positiva por parte de las leyes del mercado, que vendrían a ser directrices del liberalismo. Pero el Vaporwave apunta a un enfoque totalmente distinto, a un enfoque marxista, por así decirlo. De hecho, el Vaporwave también fue considerado como el chill wave exclusivamente para marxistas. Marx nos menciona dentro de su manifiesto comunista, todo lo sólido se desvanece en el aire. Y de ahí hay una tendencia a poder considerar de que el Vaporwave inicia directamente por su significado. Vaporwave, ola de vapor, o la sonda de vapor, que básicamente nos denotaría todo lo que puede ser sólido se puede desvanecer en el aire. Todo lo que tú consumes es algo pasajero, es algo que no tiene relevancia. Es algo que solamente va a circular en esa época. En otra época necesitas otro tipo de producto para poder, digamos, generar en este punto lo que en el Synthwave se buscaba, sentirse vivo. ¿Quieres sentirte vivo? Necesitas un producto. Vaporwave lo que básicamente trata de realizar es un mundo virtual, y esto ayudó bastante también las redes sociales suscitadas en el 2010, donde el Vaporwave incorpora en su tipo de arte elementos visuales, no solamente el arte visual y musical, sino que también hace lo que vendría a ser esta combinación conocida hoy en día como lo aesthetic, la cultura de los aesthetic, que básicamente resaltan lo vintage basado en los años 80, que no comprendamos la generalidad del concepto vintage como efectivamente todo lo antiguo, todo lo moderno, quizás que pudo haber traído en este punto la connotación postmoderna, sino solamente enfocándonos en la época de hiperconsumismo en los años 80. Se menciona también que fue influenciado por algún económico japonés de los años 80 hasta el 2001, ya sea en anime, ya sea en lo que vendría a ser el aspecto tecnológico o el aspecto cultural. El impacto norteamericano también en lo que respecta a los sistemas operativos, sistema de software, sistema de hardware, y también, digamos, los anuncios antiguos, canciones pop o más o menos populares, también de los videojuegos. Es decir, Vaporwave se llegó a desarrollar por medio de la computadora, por medio, digamos, de una PC, en los cuales se podía generar, digamos, una libertad de expresión, una manifestación, un reclamo crítico político al nuevo tipo de sociedad postmoderna. Vaporwave, ahora, dentro del aspecto musical, Vaporwave lo que busca hacer es contradecir, busca realizar una crítica a esta sociedad consumista efectivamente suscitada dentro de los años 85 a los años 90. Vaporwave surge en 2010, pero busca hacer esa recapitulación, mencionando que la contemporaneidad, quizá en nuestro caso, 2020, 2015, todo lo que suscita ha sido a raíz, digamos, de lo sucedido en los años 95, en los años, digamos, 80, de 95 a año 2000. Entonces, lo que Vaporwave utiliza dentro de su naturaleza es un agente destructor. Utiliza en lo que corresponde a la música, eliminar quizás el ritmo comercial, el ritmo que gobierna en este punto la industria de la música. Busca realizar, digamos, sonidos que puedan sonar desagradables, sonidos que pierdan, digamos, el ritmo. Cualquier tipo de modificación que se le haga a la música
quitándole esa connotación, entre comillas, bella o estética para la población, todo aquello que le vaya a generar como un producto de comercio que va dirigido a una población, toda esa aplicación puede ser considerada como Vaporwave. Vaporwave se nutre no solamente de las manipulaciones que le puede hacer a la música para volverlas, entre comillas, no consumibles o no comerciales, sino que también se abarca de cualquier tipo de fuente musical que la época del hiperconsumismo le haya provisto, como es el caso de la música de centros comerciales, la música de ascensor, todos ellos son fuente para poder realizar la música Vaporwave, porque el Vaporwave absorbe, adquiere cualquier tipo de sonido de aquella época hiperconsumista para poder utilizarlo como una especie de sátira, como una especie de sarcasmo, y ahí viene el título también de esta ponencia. Antes del Vaporwave, ya Billy Idol había realizado un tipo de material auditivo llamado su álbum Cyberpunk, que posteriormente no fue muy vendido, fue, digamos, buscaba hacer la crítica, digamos, de las corporaciones o de la industria musical, las empresas discográficas y el nuevo rumbo que estaba tomando la música. Billy Idol saca su álbum Cyberpunk, que efectivamente fue un álbum Vaporwave para la época, y por ese motivo no llegó a tener, como se dice, ese consumismo adquirido. Vaporwave se relaciona y busca generar que su filosofía se mantenga no solamente en la idea, sino también en la práctica. Vaporwave no busca ser vendido, Vaporwave no busca ingresar al comercio. El día que Vaporwave ingrese a ser comercializado, será aquella época en la cual Vaporwave terminó fallando su propia filosofía. Es decir, no quiero volverme comercial, y el día que yo me haga popular, el día que Vaporwave con todo su producto llegue a tener, digamos, un comercio extremo, que ya se vuelva, digamos, parte del mercado, será el día que el Vaporwave muera. El arte pictórico que utiliza el Vaporwave. El arte pictórico que utiliza el Vaporwave, como hemos mencionado, hace, digamos, uso de una crítica de cualquier medio que pueda haber suscitado en los años 70, 80, 90, exclusivamente de la computadora. Utilizaban, digamos, a modo de sátira, dentro de sus álbums, utilizaba, digamos, símbolos de Windows, símbolos antiguos, que podían ser, digamos, de Apple, podían ser también de Microsoft, Paint, Buscaminas o cualquier otro tipo de medio, como vendría a ser el cassette, digamos, los disquetes, para generar una burla, como para decir, la cultura de consumo está presente. Está presente acá la cultura de consumo suscitada en aquellos años, sin embargo, la crítica será posterior. Asimismo, también se utilizan las figuras helenísticas a modo de generar la idea del concepto de divinidad que llegaba a tener la población en estos años. Miraban a la computadora en los años 90, en los años 80, miraban toda esta tecnología del Microsoft, toda esta tecnología de Apple como si fueran dioses de aquellos tiempos. El uso de estas figuras helenísticas quieren mostrar, digamos, una crítica a que se representaba como una divinidad. Eran unas divinidades y por el cual en las figuras Vaporwave se nota estas figuras helenísticas, así como también pedestales griegos, a modo, digamos, de poder generar una parodia, una crítica o una sátira. De igual manera, el efecto glitch art, que se utilizaba bastante hoy en día en la que viene a ser la cultura estética, se utiliza de manera intencional. En los años 90, cuando el cassette, cuando el VHS llegaba a tener algún accidente, escuchábamos la música o miramos la película con algún tipo de imperfección que se mostraba. Hoy en día esa imperfección llega a adquirir un papel estético, un papel que es bastante utilizado dentro de la cultura aesthetic. Anteriormente era un problema. En la cultura de los 90, en la cultura 80, mirabas un VHS, colocabas el cassette o el disco, el CD, llegabas a reproducir algo, pero llegaba a tener algún problema físico, inmediatamente el sonido tenía, digamos, una obstaculización en su ritmo. La película llegaba a tener, digamos, rayas en plena imagen. Esas imágenes clásicas, esos efectos clásicos que llega a tener, digamos, las cintas de VHS por la antigüedad, porque ya el disco se fue desgastando, es lo que hoy en día nosotros lo consumimos como si fuera algo artístico. En su época era considerado no artístico, en su época era considerado básicamente como un defecto de un producto de consumo que básicamente terminó malográndose. Entonces, llegamos acá a la parte
a la parte ya final de esa exposición donde se menciona el Vaporwave. El Vaporwave, hemos mencionado, es una especie de sarcasmo, es un tipo de burla con la que se pretende dar a entender lo contrario o manifestar un desagrado. Busca criticar indirectamente, aunque la mayoría de las veces no puede, digamos, ocultar la forma crítica que lo hace. Muestra su desagrado, pero lo hace por medio de un efecto subliminal, por medio, digamos, de una representación metafórica. Al mismo tiempo, sine wave genera una nostalgia. Sine wave que, digamos, la nostalgia que viene, digamos, de los términos griegos nostos, que significa vuelta al hogar, o algos, perdón, y algos que significa dolor, es decir, un sufrimiento, una añoranza por querer volver al hogar, por querer volver a esa época donde uno se sentía, ojo, donde uno se sentía feliz por medio, digamos, de la época del consumo. Toda persona, o en la mayoría, el sine wave es utilizado como medio de nostalgia. Escuchamos música de los 80, escuchamos, digamos, miramos películas ochenteras, hablamos de las marcas de aquellos años, los videojuegos que efectivamente fueron bien comerciales e impactaron, digamos, la niñez de muchos de los que estamos aquí presentes, es motivo de nostalgia. Para el Vaporwave utiliza, digamos, un concepto sarcástico. Yo no voy a recordar, Vaporwave le diría a Sine Wave, mientras tú estás disfrutando esos años, al contrario, esos años no fueron los mejores, esos años fueron una época de alienación en conceptos marxistas, fue una época de alienación por medio, digamos, de la cultura de hiperconsumo, por medio, digamos, del impacto que llegó a traer el neoliberalismo, digamos, las nuevas sociedades basadas en el posmodernismo, entre otros. Entonces, la población confiaba de que dichas épocas doradas del capitalismo significarían el inicio de una era llena de esperanza, es decir, el consumo te generaba una idea de poder desprenderte de la realidad social, trascendías, llegabas a tener metafísicamente una connotación de adormecimiento porque el producto el cual estaba siendo consumido generaba este efecto de anestesia. Por ese motivo, el Vaporwave busca hacer la crítica a esta sociedad de consumo. Entonces, aquí tenemos dos puntos de vista. El punto de vista que vendría a dar el Vaporwave a los años 90 a lo que vendría a ser el desenvolvimiento del capitalismo contemporáneo, Vaporwave utilizando una visión marxista, mientras que el Sine Wave utiliza una visión más liberal, una visión de que menciona, ¿se dio felicidad? ¿Gracias a qué? Gracias a laissez-faire, laissez-passer, a que nosotros dejamos pasar, a que nosotros dejamos hacer, que el mundo llegó a correr por su propia cuenta, en las cuales nosotros no invertimos, no llegamos a realizar ningún tipo de manipulación, sino que las leyes del mercado, las leyes del comercio surgieron de forma espontánea, como menciona quizá en este sentido una economía jus naturalista, por así decirlo, en términos jurídicos. Muchas gracias. Pues, ¿qué pasaría, no? Pero creo que puede ser una respuesta un poco ingenua, ¿no? Porque al final es difícil que las personas entiendan cuál es la maquinaria completa que hace que operen estas tecnologías en un nivel técnico, puramente. O sea, ya con lo técnico ya sabemos que no podemos seguir el ritmo de las operaciones y el volumen de información, pero también tecnológico, como que no se entiende cuál es la dimensión económica, social, cultural que tienen estas tecnologías en los aspectos productivos, culturales, artísticos, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, la pregunta para Yasmín sería, ¿cuál crees que podría ser una deriva de, no sé cómo decirlo, de crítica al uso de las tecnologías o una, justo como dice Karen, una acción ciudadana, de resistencia ciudadana, que de hecho pueda promover el uso sano de estas tecnologías y la no violación de las garantías y derechos individuales de las personas? Entonces ya, perdón. ¿Qué tal? Bueno, para responder la pregunta que me mencionabas, creo que puedo sintetizar tu pregunta si hay o de qué manera se puede dar, digamos, la contradicción, la forma de contradecir la propia naturaleza consumista del Vaporwave, si en caso llega a volverse a un nivel comercial, ¿no es así? Justo de ese tema llegó a pasar, llegó a pasar. No fue algo dentro de una sociedad de consumo, algo que aún la misma crítica, aún el mismo nivel político anárquico, aún digamos el mismo nivel que quiere escapar de cualquier tipo de estructura, llega literalmente a volverse una especie
bien de consumo. Y en esta parte quiero realizar la crítica o hacer un enfoque a lo que vendría a ser en epistemología a Paul Feyerabend. Cuando Paul Feyerabend, por ejemplo, nos daba la visión anárquica de la ciencia, mencionando de que no solamente por medio de la ciencia podíamos tener, digamos, por medio, perdón, de un método científico o una rigurosidad, un razonamiento científico, que hoy en día lo conocemos más que todo como un cientificismo, tendríamos, digamos, el componente científico, sino de que a través de la historia se han visto diferentes epistemólogos, diferentes científicos que se han salido de la línea. Han llegado, digamos, a corromper esa visión, esa lógica, esa racionalidad cerrada en el concepto científico para poder realmente hacer ciencia, delimitando, o mejor dicho, eliminando ese parámetro científico que quizá lo pueda colocar lo que Thomas Kuhn mencionaba con la política científica, o los parámetros que quizá los paradigmas pudieran llegar a tener. Entonces, cuando Vaporwave apareció en algún instante, y va a aparecer, digamos, se puso comercial, fue una total novedad en su tiempo. Esa naturaleza arrítmica, esa naturaleza antirrítmica que había llegado a tener el Vaporwave por medio de la música, llegó a volverse bello, como se dice coloquialmente. Justo el efecto glitch que mencioné en mi ponencia, de cuando los cassettes, los VHS antiguos llegan a tener un problema, en su época se consideró como algo horrible. Oye, devuélveme otro cassette porque mira, estoy mirando la película y en pleno capítulo 5 o a partir de la hora 4, la imagen aparece unas rayas, el efecto VHS. Y hoy en día tenemos aplicaciones que nos permitan realizar algún tipo de selfie con el efecto VHS. Hoy en día se ha vuelto un producto de consumo. Vaporwave había agarrado este efecto glitch, pero no como un producto de embellecer su producto, sino de contradecir el producto, de que obviamente justo partiendo con lo que mencionaba Marx, todo lo sólido se desvanece. Todo lo que es producto, todo lo que tenga que ver ser un bien de consumo, tarde o temprano va a fallar. Tarde o temprano va a fallar y tarde o temprano vas a tener que comprar un nuevo producto. Entonces, en esta parte, Vaporwave muestra una especie de, digamos, Vaporwave del Vaporwave. Hubo a nivel de musical, donde la población se sentía feliz y el nivel, digamos, de las canciones Vaporwave se hicieron recontra, pero recontra comerciales. Ya básicamente incluso se había llegado a dar la propiedad intelectual, digamos, una propiedad intelectual manteniendo como si fuera un bien de consumo de la propiedad privada el realizar Vaporwave. Vaporwave básicamente se caracterizaba por, digamos, una creación totalmente libre, que no tenga autor, básicamente, que pueda cualquier persona cogerla y hacer su manipulación, su manufactura. Hoy en día, digamos, con lo que viene a ser la propiedad intelectual, derechos de autor, hay un autor derivado, hay un autor originario, hay patrones que, digamos, delimitan la propiedad privada. Pero con el Vaporwave no pasaba eso. Hasta que inmediatamente se hizo tan popular el Vaporwave, en aproximadamente los años 2012, si no me equivoco, con un álbum, e inmediatamente Vaporwave se activó como una especie de... Hizo una activación dialéctica, pero no una dialéctica de contradecir A para que sea B, sino contradecir el B para poder generar un C. O sea, si aplicamos la lógica jurídica, digamos, contradecimos el comercio para algo anticomercial. Si contradecimos lo anticomercial, inmediatamente se vuelve comercial. Pero acá Vaporwave trató de aplicar, digamos, una tercera antítesis. Niego lo comercial, pero en este caso, ahora, lo que se ha vuelto anticomercial ha adquirido una naturaleza comercial. A esta naturaleza anticomercial, que ya se volvió comercial, tengo que aplicarle una nueva antítesis. A esta nueva antítesis de lo anticomercial voy a crear otra participación Vaporwave. El Vaporwave del Vaporwave, como se diría. Y lo mismo pasa, digamos, hoy en día con la cultura aesthetic. Por ejemplo, la cultura aesthetic hoy ya se ha vuelto, digamos, un medio de consumo. Ya la cultura estética ya no se vuelve, digamos, que vendría a ser la representación del Vaporwave dentro de lo que se conoce como lo-fi. Los adolescentes, los jóvenes hoy en día ya utilizan el lo-fi basado, digamos, en el Vaporwave. Lo mismo pasa también con el género, el Dreamcore. El Dreamcore es la aplicación de Vaporwave
específicamente utilizada para, digamos, referir o explicar trastornos, quizá esquizofrénicos, de personas que desean representar sus sueños o sus pesadillas por medio de escenarios que quizá puedan, digamos, enfocar un estado de confort en un mundo metafísico. Lo mismo está pasando. Y obviamente para estas nuevas representaciones se puede, como lo vuelvo a repetir, se puede generar el Vaporwave del Vaporwave. En este caso, en el caso del Dreamcore, en este caso de la cultura aesthetic, también hay posibilidad de que pueda aplicarse un Vaporwave o que pueda, digamos, aplicarse una negación de la naturaleza comercial de estos componentes que buscaban, digamos, inicialmente generar un anticomercio, pero que debido a la proliferación, debido, digamos, a la popularidad en un sistema, en una economía social de mercado, quizá como es la mayoría de Latinoamérica, se termina volviendo un medio de consumo.